El movimiento fue neutralizado en las elecciones del 2008 con medidas muy, bueno, como siempre, ¿no? En estos casos los partidos políticos sacan medidas poco sustanciales, pero que a la ciudadanía le da la sensación de que sí que se están tomando medidas al respecto. Se hizo una labor de criminalización también muy salvaje desde los medios de comunicación y a diferencia del 15M, en el 2006 todavía no teníamos las herramientas para hacer frente, digamos, a esos discursos, ¿no? Frente a los discursos de criminalización no había medios para contrarrestar. En cambio, en el 15M, en el primer intento de criminalización, que fue el primer desalojo de la acampada en la noche del 16 al 17 de mayo, había un activista grabando mientras los policías desalojaban y la gente estaba con los brazos en alto. Y ese vídeo al día siguiente estaba en todas las redes y al mediodía estaban los informativos, ¿no? Digamos que la evolución también de la tecnología nos ha permitido, o ha permitido a la ciudadanía también contrarrestar esos discursos. El 15M también surgió a través de un núcleo convocante del tejido social más movilizado, y la convocatoria en los tres casos fue muy similar. Un tejido social muy activo forma parte del núcleo convocante que lanza ese primer mensaje a sus redes de confianza y a los medios de comunicación alternativos. Desde esas redes de confianza y esos medios de comunicación alternativos se genera una segunda convocatoria. Pero no es hasta que este mensaje impacta en los medios de comunicación convencionales cuando no se hacen las convocatorias masivas. Es decir, el 15M hasta el 17 de mayo a las 8 de la tarde no atrajo a una multitud, ¿vale? O sea, hasta que no se impactó en los medios de comunicación convencionales, no se reunieron 8.000 personas en la Puerta del Sol, ¿vale? Durante los primeros días fue lo que era el tejido social más activo de Madrid, junto con sus redes de confianza y con todos los movimientos, todos los representantes de los medios, de los movimientos sociales de la ciudad. Repasando muy rápidamente las conclusiones a las que he llegado después de hacer el análisis, esta es la página contenedora de todas las webs de V de Vivienda en el 2008, en las elecciones del 2008, y esta es la página contenedora de Toma la Plaza, ¿vale? De la web del 15M en el año 2011. Si veis, ha habido una evolución estética también, porque la tecnología y el WordPress han ido evolucionando, pero la estructura es muy, muy similar. Y al hacer el análisis de las webs es alucinantemente similar. Quería poneros este gráfico, simplemente no os voy a taladrar con gráficos, pero es que cuando estaba haciendo la tesis y me salió este gráfico, tuve un momento de alegría bastante importante. Claro, porque de repente se veía que la estructura de las webs, la estructura de la comunicación era muy, muy, muy similar. Muy similar. Simplemente el 15M, bueno, al tener más recursos, al ser un movimiento con muchísima más potencia, ¿no? Y sobre todo muchos más recursos humanos, tenían más capacidad para cumplir funciones de comunicación política en la web, pero en realidad la estructura de las dos páginas, o sea, de las web, era muy, muy similar, respondían a las mismas funciones de comunicación política. Bueno, solamente resumir, ¿por qué decidimos hacer un análisis de las web? Bueno, en primer lugar porque queríamos comprobar si los movimientos sociales estaban aprovechando toda la potencialidad democratizadora de la red, ¿no? Hay mucho discurso ciberoptimista, ciberpesimista también en torno a las potencialidades de la red para la movilización social, para la organización y coordinación de la ciudadanía, y queríamos ver si realmente se estaba aprovechando toda la potencialidad que podía ofrecer este medio. También queríamos estudiar su estructura, porque también hay varias teorías que dicen que si consigues revelar la estructura de los sitios web de los movimientos sociales, te permite ver o comprobar la estructura del propio movimiento. Es decir, la comunicación que mantengas en Internet revela la estructura de la organización. Entonces queríamos comprobar si efectivamente los movimientos respondían a una estructura, un modelo de comunicación multidireccional y una estructura en red. Y por último, queríamos también realizar un análisis longitudinal de los movimientos sociales en España para comprobar la evolución de estos movimientos y comprobar o poder
decir con mucho rigor que V de vivienda era el antecedente clave del 15M. Entonces, ¿qué descubrimos? Bueno, descubrimos que, por ejemplo, el movimiento por la vivienda digna, los valores de interactividad fueron muy inferiores a lo que habíamos esperado y que el foro fue la principal plataforma de deliberación colectiva. No se hizo uso todavía de las redes sociales y aunque Facebook estaba ya operativo, Twitter no tenía tanta, por aquel momento no se utilizaba, Facebook sí que se utilizaba, pero si venís de los movimientos sociales sabéis que el debate sobre el uso de las plataformas comerciales es un debate que ha estado ahí presente desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Utilizamos Facebook o no lo utilizamos? ¿Nos vale la pena llegar a más gente, pero estamos utilizando una plataforma que no responde a los valores o a los principios que nos convencen, ¿no? Este movimiento no hizo demasiado uso de estas redes sociales. También es verdad que su red respondía o se reducía a las organizaciones del mismo movimiento, o sea, las mismas webs no enlazaban a webs de otras organizaciones, sino que la red se reducía mucho al propio movimiento. Pero una cosa que sí que hay que reconocerle es que el movimiento por la vivienda digna se caracterizó por renovar el lenguaje y los códigos y las webs presentaban una identidad visual muy reconocible y homogénea que fue imitada posteriormente por Juventud Sin Futuro, que además lo dicen directamente ellos en su libro, y por el 15M, ¿vale? Ellos ya marcaron una estética que recogieron las webs del 15M. En el 15M también la interactividad estuvo por debajo de los valores esperados, pero porque también se identificó una estrategia conjunta entre redes sociales y web. La función de la web se quedaba para contenedora de información y todas las funciones de interacción y movilización se trasladaron a lo que fueron las redes sociales. Y allí, aunque también se hizo uso de redes alternativas en la red como N-1, digamos que Facebook y Twitter tuvieron una relevancia clave para el desarrollo y la expansión del movimiento. También es significativo que la información fue la principal función de comunicación política del movimiento 15M en la web. Esto, por un lado, cumplió una función clave de transparencia de las organizaciones, contribuyó a la construcción de la identidad del movimiento y respondió también a la necesidad de generar su propio archivo y su propia visión de la historia. También desde los primeros días se pusieron en marcha, se hizo mucho hincapié en narrar la historia en primera persona, ¿no? O sea, el controlar el mensaje, y además crear incluso medios alternativos desde los primeros días, ¿no? Entonces, las conclusiones a las que se llegó fueron que los movimientos sociales no aprovechan toda la capacidad democratizadora de Internet. Si vemos, en la mayoría de las categorías se estudiaron 4 dimensiones: información, interactividad, sencillez de uso y estética y atractivo persuasivo, y en muy pocos casos se alcanzaba el 50%, ¿no?, de las categorías. Pero que hay un nuevo activismo que solamente es posible gracias a Internet. Que el movimiento por la vivienda digna fue el antecedente clave del 15M, que los movimientos sociales evolucionaron hacia una mayor transparencia y en la creación de medios de comunicación propios, que la comunicación en Internet no presentó ninguna diferencia en periodo electoral. Hicimos análisis preelectorales y electorales y esta conclusión también nos alegró muchísimo porque lo que hacía era confirmar el carácter apartidista de los movimientos sociales, ¿no?, que no tenían ninguna intención de intervenir en las elecciones. Que los grupos con más recursos cuentan con unos sitios web más completos y cumplen más funciones de comunicación política, y eso es porque hay teorías que dicen que cuantos menos recursos tienen las organizaciones, más creativos y más activos son en la red, y puede ser que con menos recursos tengas que desarrollar más la creatividad, pero si tienes más recursos vas a tener unas web mejores. Que tanto las webs del Movimiento por la Vivienda como las del 15M mostraron una estructura horizontal y en red, es decir, se demostraba su estructura horizontal tanto en su comunicación como en la estructura de la organización, y que mientras la estrategia de V de Vivienda en 2008 fue